Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Tlacuaches Curiosos, Biología para Todos. Este espacio en donde, como los tlacuaches, la curiosidad será quien encamine todos los descubrimientos. Así que ponte cómoda y cómodo y enróllate como tlacuache si lo prefieres, porque estamos a punto de comenzar. Soy el profe Arcadio Cervantes y hoy comenzaremos por el principio. Porque si quieres entender qué es la vida, el objeto de estudio de la biología, tendremos que empezar por entender qué son las células. Si nos estás escuchando en Spotify y eres más visual, te recomendamos dar clic en el enlace al video que te llevará a YouTube. Imagina que estás construyendo una ciudad. Se necesitarán casas, fábricas, caminos, espacios culturales, en fin. Ahora imagínate que esa ciudad es tu cuerpo. Y que hay pequeños obreros que forman cada una de esas áreas. Esos obreros precisamente son las células. Las células, por las definiciones que encontramos en los libros, son las unidades básicas de la vida. ¿Y qué quiere decir? Pues precisamente eso, que las células son estos componentes pequeñísimos que forman a todos los seres vivos. Desde una ballena azul hasta tu propio cuerpo. De hecho, tu cuerpo está formado de trillones de células, cada una de ellas con funciones particulares. Por lo que no todas son iguales. Algunas se especializan en moverse, como las células de tu corazón o las de tus músculos. Algunas en mover sustancias, como los glóbulos rojos, o impulsos eléctricos, como las neuronas. Otras en almacenar sustancias, como las células de la grasa. En fin, todas aquellas que te permiten moverte, caminar, pensar, etc. Y todas ellas juntas hacen posible que hoy estés escuchando este podcast o viendo este video. Las células fueron descubiertas en el siglo XVII, pero no siempre se les llamaron así. El científico holandés Anton van Leeuwenhoek les nombró animáculos, porque en una muestra de agua estancada que él observó en un microscopio que, dicho sea de paso, él mismo diseñó, pudo observar pequeñísimas partículas moviéndose ahí, y por eso les llamó animáculos, lo que quiere decir pequeños animales. El microscopio de Leeuwenhoek era muy poderoso y probablemente lo que observó fueron protozoarios moviéndose en esta agua estancada. Más adelante pudo observar células de la boca y bacterias, lo cual fue un adelanto para su época. Algunos años después, Robert Hooke observó un finísimo corte de corcho en el microscopio y lo que vio ahí lo dejó alucinado. Vio un montón de espacios que le recordaron a las celdas de un monasterio y de ahí se acuñó el nombre de célula. Ahora sabemos que estas celdas que Robert Hooke observó realmente no eran células, sino las paredes vacías en donde antes vivía una célula vegetal. Pero aún así, este descubrimiento cambió la historia de la biología, la medicina y todas las ciencias naturales. Ahora la cosa se pone todavía más interesante. Porque si alguna vez escuchaste en la escuela sobre los niveles de organización de la materia, cada uno de estos niveles está compuesto por elementos más pequeñitos que le dan complejidad, y es el mismo caso de las células. Es decir, que las células funcionarían como si fueran microciudades, donde muchos procesos se llevan a cabo para que la célula pueda permanecer viva y por lo tanto los niveles de organización superiores, es decir, el conjunto de células formará tejidos vivos, el conjunto de tejidos, órganos funcionales, el conjunto de órganos funcionales, sistemas, hasta llegar al organismo. Aunque cabe aclarar que habrá organismos por sí mismos que están formados por una sola célula, como por ejemplo bacterias, algas microscópicas, protozoarios. Esa sola célula será capaz de llevar a cabo todas las funciones de la vida por los componentes más pequeñitos que están en su interior. Y hoy hablaremos precisamente de esos componentes, que llamamos organelos celulares. Siguiendo con nuestra analogía, compararemos cada uno de estos microcomponentes u organelos celulares en la célula con los componentes de una ciudad. Y lo veremos de una forma que estoy seguro que no se te van a olvidar nunca. En primer lugar tendremos al núcleo, que funciona como el alcalde paranoico. ¿Por qué paranoico? Porque guarda los planos de la ciudad bajo 7 llaves, es decir, no permite que nadie los vea. Y en este caso, los planos de la ciudad será el ADN. No toquen mi ADN, dice el núcleo. Pero en este caso, sin esa información, nadie sabría qué hacer. Realmente dentro de la célula, el ADN nunca sale del núcleo. Hay mecanismos que permiten que esa información se lleve transformándose en otras moléculas a otros organelos. Así que el núcleo es medio controlador, pero es indispensable. Otro organelo muy importante serán las mitocondrias. A ellas las podemos comparar como las plantas de energía o incluso las cafeterías de las ciudades.
Particularmente serán plantas de energía, pero no eléctrica. Las mitocondrias producen un tipo especial de energía llamado ATP. Este ATP se produce al oxidar la glucosa, es decir, al mezclarse oxígeno y glucosa en un proceso llamado respiración aeróbica. Sin ellas, nada funciona. Las mitocondrias sí que cargan con la ciudad encima. Así que si alguna vez te encuentras cansada o cansado, pues puedes echarle la culpa a las mitocondrias que no están haciendo bien su trabajo. O que te quedaste viendo TikTok hasta las 3 de la mañana. Existe un par de organelos que se parecen mucho, pero tienen funciones distintas. El retículo endoplásmico liso y el rugoso. El liso se llama precisamente así porque al verlo en el microscopio su superficie es completamente suave y se encarga de producir lípidos y desintoxicar a la célula. Si lo queremos ver en un sentido curioso y medio ameno, es como una fábrica hippie que se encarga de producir aceites esenciales y eliminar toxinas. Mientras que el retículo endoplásmico rugoso es una fábrica seria, formal, que no duerme. Le llamamos rugoso porque en el microscopio se ve precisamente lleno de bolitas en su superficie. ¿Y qué son estas bolitas? Precisamente son ribosomas, es decir, un organelo adicional sobre otro. Imagínate debajo de tu pupitre en la escuela lleno de chicles. Ese sería la superficie del retículo endoplásmico rugoso. Y tiene una función importantísima, que es producir proteínas. Día y noche, 24/7, todos los días del año. Proteínas que formarán todo tu cuerpo. ¿Cómo cuáles? La queratina en tus uñas y en tu pelo, el colágeno en tu piel, unas proteínas más especiales como la actina y la miosina en tus músculos, en fin, muchas otras. El siguiente organelo es el aparato de Golgi. Ahora llega la compañía de transporte de la célula. Algo así como un Amazon Prime o un Mercado Libre que se encarga de recibir todo lo que llega de las fábricas, en este caso el retículo endoplásmico liso y el rugoso, clasificarlo, empacarlo, darle los últimos toques y enviarlo en pequeños camioncitos celulares que se llaman vesículas hacia todas las partes de la célula. Estas vesículas realmente son bolsitas de la membrana celular que se mueven en todas direcciones. ¿Y cómo se mueven? Llega un componente muy especial, el citoesqueleto, que funcionaría en nuestra célula como si fueran los caminos o las carreteras de la célula. Curiosamente, las vesículas se mueven a través de unos repartidores muy especiales que son otras proteínas. Y aquí les dejo una imagen muy particular que a mí me encanta de estas proteínas que se mueven a través de los hilos del citoesqueleto cargando vesículas. Existirá otro componente muy especial y muy importante en el funcionamiento de las células, los lisosomas. ¿Y quién se encarga de que todo esté limpio? ¿Quién se encarga de que no haya residuos por ahí? Precisamente ellos. Eliminan basura, sustancias viejas, incluso otros componentes celulares que tienen que ser reciclados. Son pequeñas bolsitas de membrana especializadas que tienen enzimas digestivas en su interior. Y al fusionarse con los componentes que van a reciclar, esas enzimas se encargan de hacer el trabajo sucio. Ahora, ya casi para terminar, otro componente muy importante es la membrana celular o membrana plasmática, es decir, como el portero buena onda de un antro o de un bar, aunque a veces no es tan buena onda. Sería como la frontera o una muralla en la ciudad o como la aduana, quien precisamente se encarga de decidir quién entra y quién sale a la célula. Imagínatelo así con lentes oscuros decidiendo, ¿tienes identificación? ¿Eres una proteína necesaria? ¿No eres un virus? Tienes cara de virus, no te dejaré pasar. Y ahora que si te pones muy intenso y quieres a fuerzas pasar por la membrana celular, la célula puede mandarte un ejército externo, que serían los anticuerpos. Estos son algunos de los organelos más importantes de la célula, pero no son los únicos. Incluso hace unos años se acaba de descubrir un nuevo organelo, algo que la comunidad científica no pensaba que sucedería, pero eso será información para otro capítulo. Hay muchos organelos más. Los centriolos son los encargados de ayudar a la célula a dividirse. Como proyecciones de la membrana encontraremos cilios y flagelos que permiten que toda la célula se mueva. Los cilios son pequeños y los flagelos son largos. No olvidemos también el componente interno de la célula. Está llena de líquido que llamamos citoplasma. Esto es importante porque en él se realizan todas las reacciones químicas necesarias para la vida. Ahora que si hablamos de las células vegetales, estas tienen algunos organelos especiales, como podrían ser el cloroplasto encargado de hacer la fotosíntesis,
Fábricas de alimento importantísimas en donde interactúa la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para producir componentes necesarios como la glucosa y el almidón, que además le darán energía y alimento a la planta, pero a los organismos que se alimentan de ellas. Siguiendo con las células vegetales, ellas están rodeadas de una doble protección que llamamos pared celular. No solamente las plantas, también algunas bacterias y hongos, pero en el caso de las plantas esta pared celular estará formada de celulosa. Un carbohidrato muy interesante que la mayoría de los organismos no podemos digerir. Salvo que seas un herbívoro, tu cuerpo y tu intestino está adaptado seguramente con bacterias especializadas para poder romper los enlaces de esta molécula y obtener energía de él. Entonces, hoy sabemos que estos organelos son capaces de controlar todo lo que sucede en la célula. Le permiten comunicarse con otras, dividirse, producir sustancias, defenderse e incluso desactivarse. Algo muy interesante, que ya tocaremos más adelante en otros capítulos, es que la célula tiene la capacidad de desactivarse cuando su tiempo ha llegado, en un proceso que se llama apoptosis. Es decir, como si supiera que ya le llegó su hora, se activa una serie de mecanismos en cascada que hacen que la célula colapse y se apague. Todo es un acto de responsabilidad biológica. Y si te preguntas ¿para qué sirve todo esto? Comprender las células es la base para entender las enfermedades, la fisiología y la anatomía, es decir, el funcionamiento y la estructura de tu cuerpo. Es la base de la medicina regenerativa y, por supuesto, nos permite entender qué es la vida. Este es solo el primer paso hacia esa aventura y en los próximos episodios estaremos viendo cómo estas células se organizan, cómo envían mensajes, cómo se alimentan, en fin, muchos procesos más. Gracias por escuchar y por ver Tlacuaches Curiosos, Biología para Todos. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, compartir, comentar, dar like, que eso nos ayuda muchísimo. Recuerda, la ciencia es para todos. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde veremos algo mucho más pequeño y quizá mucho más dramático. Los virus. Hasta pronto, Tlacuache Curioso.